Buenos días, mis amados hermanos. Les saluda desde Buenos Aires, Argentina, el hermano Osvaldo. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Aquí estamos en este 31 de diciembre del 2023. Bueno, por acá, por Buenos Aires, les cuento que un día súper lindo, hermoso. Un día muy agradable, muy cálido. Seguramente con el correr del día va a ir subiendo la temperatura. Obviamente es temprano todavía acá en Argentina. Son las 8:25. Pero bueno, ya estamos a un pasito del 2024. Un año que seguramente se van a dar muchos cambios, van a haber muchos vaivenes. Yo calculo que más tirando hacia fin de año. Recuerden que a fin de año tenemos las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que yo creo que van a torcer un poco el rumbo de la historia. Se van a dar cosas muy importantes. Y ese final de 2024 va a ser un puntapié inicial para lo que va a ser el 2025, que promete. Va a ser un año con muchísimo rum rum. Va a ser un año donde yo creo que se van a desatar muchas cosas que vienen amagando del 2020, pero calculo que el 2025 va a ser un año muy complejo. Desde otro punto de vista, va a tener similitudes con el 2020, que efectivamente el 2020 fue un año que cambió la historia por todo lo que vivimos. Ya ustedes lo saben perfectamente, con la pandemia que vivimos a partir del 2020, que cambió la historia, porque realmente fue un año que marcó un cambio absoluto en la historia. Y no me quiero meter a hablar profundamente sobre ese tema, porque sabemos que en las redes sociales, lamentablemente, hoy decir la verdad está mal visto. Sabemos que vivimos en un mundo de mentira, donde los gobernadores de las tinieblas de este siglo están comandados por el padre de la mentira, que viene a ser el Dios de este mundo, como lo dice Pablo en 2 de Corintios, cuando dice el Dios de este siglo. Por supuesto que Dios con D minúscula. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Casualmente es un tema que vamos a tocar hoy, el cual es la imagen de Dios. Y yo creo que el 2025 yo creo que va a ser un año donde se van a dar cosas muy similares al 2020, pero creo que va a ser para peor, porque yo creo que va a ser, yo creo que aproximadamente en el 2025, yo creo que va a ser el comienzo de la gran tribulación. Los que están esperando un arrebatamiento, no esperen el arrebatamiento, porque el arrebatamiento no existe tal como lo han explicado las religiones, como es una doctrina que viene de los jesuitas. Así que el arrebatamiento tal como lo cree la iglesia, no la iglesia de Cristo, las iglesias, las sinagogas, como les digo yo, no va. Y ya es un tema que vamos a hacer en algún momento. Voy a hacer un video explicando el tema del rapto, del harpazo, como es la palabra en griego, que no va a ser tal como viene la predicación desde los jesuitas. Eso que escuchan es la campana de acá de la sinagoga católica, ya que hoy es domingo y están llamando a sus fieles a la reunión. Así que vamos a ir, antes de meternos en el tema, que hoy vamos a ver un tema, me están preguntando, voy a ver un poquito los comentarios, me están preguntando de qué religión soy. No soy de ninguna religión. O si ustedes conocen, o si vos conocés una religión que predique que pregone la justicia,
que pueda orar por las personas, que pueda ocuparse de los pobres, de los débiles, de los huérfanos, de las viudas, de los menesterosos. Como dice Santiago, la religión pura y sin mácula es esta, dice Santiago, ocuparse de las viudas en sus tribulaciones y ayudar a los huérfanos y a los menesterosos. Si hay una religión que realmente haga eso y que predique la justicia y pregone la justicia, la misericordia, la piedad, la caridad, bueno, yo soy de esa religión. Pero no, efectivamente no soy de ninguna religión, porque hay algo que me gusta mucho estudiar, que es la etimología, que es la raíz de las palabras. Y si vemos la palabra religión en la etimología, podemos ver que la palabra religión viene de reliquio, lo cual significa atadura. Entonces, las religiones en realidad te prometen llevarte a Dios, te prometen acercarte a Dios, pero todo lo que hacen es alejarte de Dios, porque como lo dice la palabra original, es una atadura, es una cárcel. Eso es lo que hace la religión, y lo podemos ver claramente que Jesús no vino a predicar ninguna religión. Los apóstoles tampoco predicaban ninguna religión. ¿O acaso Jesús predicaba la religión católica, como muchos creen, la Santa Iglesia Madre Católica? ¿O predicaba a los evangélicos, o predicaba a Testigos de Jehová, los mormones? No, la religión es un invento más del hombre, que en realidad te aparta totalmente de Dios. Así que bueno, ustedes saben, los que vienen siguiendo este canal todo este tiempo, ustedes saben que este ministerio está centrado permanentemente en lo que es la justicia, en lo que es la misericordia, en lo que es la piedad, en lo que es la caridad, en amar a tu prójimo como a ti mismo, como dice el mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, dice la Escritura, es similar. Y eso es lo que muchos se pierden, lo que muchos no pueden captar, que amar a Dios lo pone como similar, como semejante a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres amar a Dios, tú buscas grandes templos, por no decir sinagogas, pero tú no sabes que la mejor manera de llegar a Dios, de llegar a Cristo, de llegar a Jesús, es llegando a través del pobre, del menesteroso. Porque recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 25, cuando te dijo: así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando tú alimentas al menesteroso, y siempre ten presente que Jesús hablaba en varios niveles de revelación. Cuando se habla de alimentar o de saciar de sed al menesteroso, lo tienes que ver no solamente del lado físico, sino del lado espiritual también. Porque darle de comer al que tiene hambre habla de la parte carnal, de darle un sándwich, por ejemplo, pero darle también a comer de la palabra de Dios. Por eso Jesús decía: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Porque Jesús siempre hablaba en múltiples niveles de revelación. Pero por lo menos trata de centrarte en lo que es el nivel carnal, en el nivel de la carne y el nivel del espíritu. La bebida, por ejemplo, necesitamos tomar agua porque vivimos en este cuerpo físico, en esta dimensión en la cual vivimos, en este plano terrenal, pero también obviamente que se refería a las aguas vivas, como le dijo Jesús a la samaritana. Entonces, el problema de la mayoría de las personas es que solamente pueden leer lo que está por arriba, como dicen los mismos hebraicos, cuando hablan de 4 niveles distintos de revelación para leer la Biblia. Y en realidad tienen razón, no sé si puntualmente son 4 niveles, pero sí te puedo asegurar que Jesús hablaba en muchos niveles, hablaba en múltiples niveles de revelación. Y eso, bueno, ahí me están comentando, la Biblia está modificada. Sí, obviamente que la Biblia ha sido modificada adrede de un montón de maneras, malas traducciones,
pero también ha sido modificada por la pluma mentirosa de los escribas, como está puesto en las propias escrituras. Pero bueno, pero hay un salmo que no recuerdo cómo es exactamente, que dice que gloria del rey, porque nosotros fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes, gloria del rey es escudriñar las escrituras para buscar la verdad mezclada dentro de la mentira. Pero bueno, como les decía, ustedes saben que los que vienen siguiendo este ministerio, este canal, ustedes saben que este ministerio se centraliza en la justicia de Dios, que básicamente, como ya les he explicado varias veces, la justicia de Dios es la voluntad de Dios, es el mandamiento de Dios, como lo dice el propio David en Salmo 119, versículo 172, cuando dice David, todos tus mandamientos son justicia, todos tus mandamientos son justicia, y no habla precisamente de los mandamientos del monte Sinaí, nada que ver. Pero este ministerio se enfoca en la justicia, en la misericordia, en la piedad, en lo que ninguna de estas sinagogas, en lo que ninguna religión hace pie y te habla, porque todos te hablan, dame el diezmo, dame esto, dame el otro, pero nadie da, nadie le da al que necesita, nadie le da al menesteroso, al huérfano, a la viuda, nadie ejerce la caridad, como te habla Pablo en 1 Corintios 13. Aunque tú, si agarras tu Reina Valera 1960, vas a poder ver que dice amor. Si yo no tengo amor, y amor acá, y amor allá, pero el amor del mundo, el amor que te enseña el mundo, no tiene nada que ver con el amor de Dios. Ese amor, si te vas a la versión de la Biblia del Jubileo, vas a poder ver que todas las veces que en 1 Corintios 13 dice amor, en realidad dice caridad. Y si te vas a la King James, vas a ver que no dice love, dice charity, que es caridad. Y si lo buscas en la concordancia Strong o lo buscas en la Políglota, vas a ver que amor en el griego es ágape, que es un amor que no tiene nada que ver con el amor que te enseña el mundo, el amor que te enseña el hombre. Es un amor completo, es un amor total, es un amor para que el hombre lo entienda de alguna manera más simple en el sentido social. No es un amor recíproco. En el amor de Dios, tú no necesitas que la otra persona te ame de vuelta, te devuelva el amor. No lo necesitas. Tú puedes amar porque, cuéntame una cosa, dime una cosa. ¿Quién amó a Dios primero para que nos amara a nosotros? ¿Acaso alguien amó a Dios primero para que Él nos amara de la manera que nos amó? No. Entonces, de hecho, lo podemos ver en el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que nos dio Jesús? ¿Busca que te amen? No. El mandamiento que nos dio Jesús, ama. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tus hermanos. Ama a todo el mundo. Ama al mundo también, porque muchos religiosos se agarran, no, Jesús dijo, el que es amigo del mundo se constituye en el enemigo de Dios, pero no se refería a las personas. Cuando se habló de eso, se refería al sistema del mundo, a todo lo material del mundo, no a las personas. Pero bueno, perdóname si por ahí divago, me voy un poco de tema. Hoy vamos a hablar para no centrarnos siempre y no darles tanto con la justicia, con la caridad, con la misericordia. Hoy vamos a cambiar un poquito el tema y hoy vamos a hablar un poquito de Jesús. Vamos a hablar de que Jesús es Dios. Y bueno, si tú ya tienes claro de que Jesús es Dios, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que el Padre te lo ha podido revelar. Pero recuerda que en mi canal, obviamente que hay personas que no tienen tanto discernimiento, que no tienen tanto conocimiento, que no tienen tanta revelación. Y siempre es bueno, para el que ya lo sabe, recordar ciertas cosas y quizás aprender ciertas cosas que nunca las había escuchado. Y tener un poco de paciencia con las personas que por ahí no tienen
tanta revelación, no han llegado a tal entendimiento, como todos pasamos, porque yo en un momento también pasé por eso. Yo en el comienzo de mi caminar, yo sabía que Jesús era Dios, pero no sabía explicar por qué, no sabía el cómo. Hasta que el Señor poco a poco, a través de distintas vías, me lo fue revelando. Entonces, bueno, hoy vamos a ocuparnos un poquito de ir explicando un poco. No lo vamos a poder ver todo hoy porque hay muchísimo material para hablar. Pero bueno, hoy vamos a dedicarnos un poquito a lo de explicar por qué Jesús es Dios. Por ejemplo, no puedo evitar recordar a los testigos de Jehová, que por ejemplo son los grandes mentores de decir que Jesús no es Dios, que Jesús es un ángel. Más precisamente, los testigos de Jehová dicen que Jesús es el arcángel Miguel, lo cual sinceramente es un disparate. Pero bueno, lamento que los testigos de Jehová sean tan cerrados porque son demasiado cerrados en su creencia, en su pensamiento, y les cuesta mucho el poder escuchar, el poder, poder escuchar una opinión distinta, poder escuchar a una persona que tenga el Espíritu Santo morando dentro. Por lo tanto, no escuchar a hombres, porque hay muchos que se llenan la boca diciendo: yo no escucho a hombres, yo no sigo a hombres. No, amén, que no sigas a hombres, que no escuches a hombres. Pero tienes la capacidad de discernir si cuando escuchas a un hombre, entre comillas, hablar, es un hombre que tiene el Espíritu Santo morando dentro, o que es el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo hablando a través del hombre. Porque recuerda que Dios habló a través de una burra. Recuerda el episodio de la burra de Balaam. Entonces, si Dios habló a través de una burra, no puede hablar de cualquier persona, no puede hablar a través de un borracho, no puede hablar a través de una prostituta. Dios, nuestro Señor Jesucristo, puede hablar a través de a quien Él le plazca, porque es simplemente el hacer su voluntad, nada más. Bueno, vamos a empezar a ir viendo un poquito. Recuerden que vamos a ver ciertas cosas básicas, pero bueno, vamos a ir viendo por qué Jesús es Dios, vamos a ir explicando, vamos a ir siempre de acuerdo a las Escrituras. Pero bueno, vamos a ir viendo, y bueno, voy a tratar de concentrarme un poquito en los comentarios también para ir. Recuerden que me pueden hacer absolutamente cualquier pregunta. Preferiría que me hicieran preguntas relacionadas con el tema, porque bueno, no tengo una secretaria que se ocupe de los comentarios, de ir viendo tal cosa, así que preferiría que si me quieren hacer cualquier pregunta sobre otro tema, me lo pueden dejar en los comentarios. Pueden entrar en el propio canal de TikTok, o pueden ir ahí arriba. Tienen el link para mi Facebook, tienen el link para mi canal de YouTube, que de paso los invito a que se suscriban. El canal de YouTube es Camino de Justicia. Así que bueno, los invito a que me dejen absolutamente cualquier pregunta sobre cualquier tema que quieran hacerme. Pero bueno, aquí preferiría en lo posible que me hicieran preguntas sobre lo que estamos hablando para que no se me haga tan complicado. Bueno, vamos a ir viendo escritura puntualmente de lo que vamos a hablar hoy, que es de que Jesús es Dios. Vamos a primera de Juan 5:20, donde dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Cada vez que leemos en la escritura Hijo de Dios, es prácticamente como decir Dios. Ya lo vamos a ir viendo en otros videos, porque si me meto en el tema de Hijo de Dios, me voy a ir un poquito de tema. Pero bueno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, dice 1 Juan 5:20, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay mucho que explicar, creo, ¿no? En su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna.
no hay para dónde. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que este versículo nunca se lo escucho a nadie, pero bueno, es un versículo por ahí no de los tan conocidos. Primera de Juan 5:20 es un versículo muy conocido para los que hablan de lo que estoy hablando ahora. Tito 2:13, el versículo que les voy a decir ahora después, también es un versículo muy conocido, pero segunda de Pedro 1:1 no es tan conocido, pero es un versículo que nos da testimonio exactamente de lo mismo, del tema que estamos hablando ahora, de la divinidad de Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo dice Pedro, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es bien claro lo que dice Pedro. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y vamos a ir al famoso Tito 2:13, donde dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Seguramente alguno que otro me puede venir, no, pero tengan paciencia con las preguntas. Bueno, recuerda que me pueden hacer preguntas en los comentarios de abajo, pero por ejemplo, si yo tuviera un testigo de Jehová acá al lado, me empezaría a preguntar, pero no, cuando Jesús estaba en la cruz hablaba con el Padre y el Padre le contestaba, Jesús estaba ahí y el Padre estaba arriba. Ya vamos a ir viendo, si no es en este video, lo vamos a ir viendo en otros videos, porque hay cosas que son un poquito extensas de contar. Y hay tanto para hablar y tanto para enseñar, que es imposible hacerlo todo en un video, en dos, en tres. Pero ya vamos a ir viendo puntualmente esos casos de por qué era que Jesús estaba acá y el Padre estaba arriba y Jesús le hablaba al Padre, pero no, ahí estaba, el Hijo estaba abajo y el Padre estaba arriba. Bueno, ya lo vamos a ir viendo, que ahí puntualmente es donde se taran los testigos de Jehová y ahí ya no tienen para dónde, no tienen cómo salir de eso. Pero bueno, ellos creen que Dios es todopoderoso, pero parece que no tan poderoso como para ser omnipresente y estar en dos lugares a la vez, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ir a Romanos 9:5, donde dice la escritura, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Dice Pablo, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No tienes para dónde. Te lo dice textual y puntualmente, más claro imposible. Vamos a 1 Timoteo 3:16, otro conocido versículo, donde dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Palabra hermosa, palabra puntual de lo que se enfoca este ministerio. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué? Porque el Hijo es la manifestación del Padre, es la representación del Padre, es la imagen visible del Dios invisible, como dice la Escritura. Y hablando de los testigos de Jehová, vamos a comparar un poquito con la Biblia de los testigos de Jehová, que puntualmente me parece abominable. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia que usan los testigos de Jehová. Donde en la Reina Valera en 1960 tú puedes leer Dios fue manifestado en carne. En la Reina de los Testigos de Jehová dice Él fue puesto de manifiesto en carne. Pero cuando pone en la Biblia, cuando dice Él, no se están refiriendo a Dios o a Jehová, como dicen ellos, un nombre que me parece abominable. Lo veremos en algún video sobre el nombre de Jehová. ¿Por qué Jehová no es el nombre de Dios? Pero cuando ellos, en la Biblia de ellos, cuando dicen Él fue puesto de manifiesto en carne, no están hablando del Yod-Heh-Vah-Heh, no están hablando del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra y de la fuente de las aguas. Está hablando de Jesús. Entonces,
Si vamos a la políglota, o directamente tú puedes ir a la King James, y vas a ver que donde dice Dios fue manifestado en carne, no dice él, no dice he en inglés, dice God, y God con G mayúscula, no con G minúscula, como ellos hacen muchas veces, y después lo vamos a ver en otro pasaje. Pero dice God con mayúscula, Dios, de Dios, del Todopoderoso. Y si nos vamos al griego, a la políglota, o lo puedes ver en la políglota o en la concordancia Strong, en el griego es la palabra 2316, tíos, tíos, que significa divinidad suprema y Dios, con mayúscula nuevamente. Entonces, los testigos de Jehová no me pueden hacer mención a que es Jesús. O sea, sí es Jesús, pero también es Dios. Te lo dice el texto en griego, la palabra en griego, y te lo dice la versión King James, la versión del rey Jacobo. Entonces, te mienten en la cara. Cuando te dicen Jesús fue manifestado en carne, sí, amén que Jesús fue manifestado en carne, pero Jesús es Dios, Dios fue manifestado en carne, como dice la Reina Valera 1960, que en eso tiene razón, está plagada de errores la Reina Valera 1960. Yo la uso por costumbre, la Reina Valera 1960, porque ya estoy acostumbrado a lo que dice, pero siempre me mantengo chequeando con la políglota, me mantengo chequeando con la concordancia Strong. Pero, a ver, todas las versiones de la Biblia tienen errores, están plagadas de errores. Algunas más, otras menos. A mí puntualmente una de las que más me gusta es la Biblia del Jubileo. Es una versión que me gusta muchísimo. Por ejemplo, en 1 Corintios 13, todas las veces que dice amor, dice caridad en la Biblia del Jubileo. Pero es una versión que me gusta mucho. Pero más que nada por costumbre uso la Reina Valera de 1960. Pero repito, sin desenfocarme de estar continuamente consultando la concordancia Strong, el diccionario, la políglota y la concordancia Strong, y chequeando también con las otras versiones, con la Biblia del Jubileo, que es una una versión más antigua que la Reina Valera de 1960, y que es una versión que a mí particularmente me gusta mucho. Entonces, bueno, ahí en 1 Timoteo 3:16, por ejemplo, podemos ver cómo la versión que usan los testigos de Jehová te miente. No es así. Y lo podemos ver con muchos ejemplos, pero, perdón, no quiero irme, cada vez que veamos una escritura, no quiero irme a cada escritura, caer en ir a chequear con la Biblia de los testigos de Jehová, porque sería cansador, sería un tanto tedioso. Entonces, bueno, tú lo puedes ver, está en línea la Biblia de los testigos de Jehová, puedes meterte en jw.org, creo que es, y ahí la tienes online, la Biblia de los testigos, y puedes ir chequeando las cosas que te estoy diciendo. Bueno, vamos a ir a Juan capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 1, y acá vas a ver otra comparación con la Biblia de los testigos de Jehová. Vamos a la Reina Valera 1960, donde te dice, en el principio era el verbo. Y acá hay una mala traducción, porque la verdadera palabra no es verbo, sino es palabra. En el principio era el logos, dice en el griego. En la King James te dice word, palabra. Y en el griego te dice logos, que es la palabra. Pero bueno, en el principio era el verbo, leyendo en la Reina Valera 1960. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Nuevamente repito, Dios con D mayúscula. Pero si vas a la Biblia que usan los testigos de Jehová, te dice, y el verbo era un Dios con D minúscula. No te lo ponen con D mayúscula. Pero yo recuerdo, si mi memoria no me falla, que en la Biblia, en la Reina Valera 1960, Satanás es mencionado como Dios, pero con D minúscula.
Entonces sin querer están usando la misma palabra que es usado en la Reina Valera para Satanás. Cuando Pablo te dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ahí Pablo está hablando del Dios de este siglo, el Dios de este mundo, con D minúscula, pero haciendo mención a Satanás. Y los testigos de Jehová, cuando te hablan de Jesús con D minúscula, lo están haciendo como si fuera Satanás. Pero bueno, esta palabra es el mismo ejemplo que pudimos ver en 1 Timoteo 3:16. En la King James lo vas a ver que dice God, dice. El verbo era God, era Dios con D mayúscula. Y es la misma palabra en el griego, la palabra 23:16 de Dios, divinidad suprema y Dios con mayúscula. Entonces, bueno, te vuelvo a repetir, te mienten en tu propia cara. Bueno, sigamos. Vamos de vuelta. Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y una vuelta me explicaba una testigo de Jehová, que no, porque Jesús era el constructor, era el que hacía las cosas. Claro, supongo yo que Jehová, entre comillas, nombre que aborrezco, ya lo vamos a ver en algún video. Supongo que Jehová, el viejito, estaba sentado en algún rincón mientras Jesús estaba con la cuchara y levantaba pared. ¿Qué va a hacer? Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron con ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, para que diese testimonio de Cristo. Y la luz en las Escrituras hay mucha simbología con la justicia. Pero bueno, todo cuadra, todo casa, porque Juan tenía que dar testimonio de la luz. La luz es Cristo, pero Cristo, Jesús, también es la justicia, porque Jesús es el Rey de Justicia, es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y cuál es el significado de Melquisedec? Ya lo vamos a ver en otro video, pero bueno, les doy un adelanto. La palabra Melquisedec viene de la unión de dos palabras, Melech Sadik. La palabra Melech, no recuerdo en este momento el número en griego, en la concordancia Strong, perdón, o en la poliglota, pero Sadik es la palabra 6664 y quiere decir rey. Melech es rey, realeza, y Sadik es justo, justicia, recto, rectitud. Entonces, rey de justicia. Por eso, la luz es la justicia es Cristo, es Jesús. Versículo 5. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que dejan de pecar, dicen, no, a los que creen. Ya vamos a ver en algún otro momento la diferencia entre creer, no creer, pecar, no pecar. Lo vamos a ver en algún otro video. Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, voluntad de Dios. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne, o sea, Dios fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno,
Vamos a irnos a Juan capítulo 10, versículo del 27 al 33, donde dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna, dice Jesús. No Jehová, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. De mi mano, Jesús hablando. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y ahí saltan todos los testigos de Jehová. Ahí está, el Padre es mayor. Sí, el Padre es mayor, pero no está diciendo que es otra persona, entre comillas. No. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero en el versículo anterior dice, y nadie las arrebatará de mi mano, dijo Jesús. Pero ahora dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Un testigo de Jehová que me explique. ¿Cómo puede ser? Nadie las arrebata de la mano de Jesús, pero nadie las puede arrebatar de la mano del Padre también. O Jesús y el Padre son el mismo. ¿Qué dice en el versículo siguiente? En el versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los fariseos, los escribas, ellos entendieron lo que estaba diciendo Jesús. Pero ustedes no lo pueden entender. Los testigos de Jehová no lo pueden entender. Ellos entendían que Jesús les estaba diciendo que Él era Dios. Porque al decir soy hijo de Dios, estás diciendo soy semejante a Dios. No agarren piedra para apedrearme a mí ahora. No. Lo vamos a ir viendo de a poco, pero ser hijo de Dios es ser semejante a Dios. Los fariseos lo entendieron. Por eso ellos lo apedreaban. Porque Él decía, soy hijo de Dios. Y Él decía, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Me entiendes a dónde voy? Aprovecho para mandarle un saludo inmenso a mi hermanita Ivania, que sé que está viendo el vivo. Hermanita, te mando un abrazo gigantesco. Que seas bendecida en el nombre de Jesús. Gracias por estar ahí, firme. Te amo muchísimo. Te amo muchísimo. Bueno, vamos a Juan capítulo 14. Vamos a ir metiéndonos un poquito más en esto que, hermanita querida, te amo profundamente, muchísimo. Vamos a ver, versículo 1. Jesús, el camino del Padre. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, dice. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, le dijo Jesús. Yo soy el camino, y hay una revelación detrás del camino, camino de justicia. Ya vamos a ver, porque el verdadero camino de Cristo, el verdadero camino de Jesús, el verdadero camino de Dios, es un camino de justicia. Pero bueno, no nos vayamos de tema. Yo soy el camino, le dice Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, si no es a través de mí. No dijo Jesús, nadie va al Padre, nadie va a Jehová
No, nadie viene al Padre, dijo Jesús. ¡Wow! Si a mí me conocierais, también a mi Padre conocerías, le hablaba Jesús. Y en este preciso instante, le conocéis y le habéis visto. Bien clarito lo que le dice Jesús a Tomás. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién estaban viendo en ese momento? ¿Al Padre? Sí. ¿Pero por qué? Porque estaban viendo a Jesús. Felipe, yo me lo imagino a Felipe escuchando y como que no entendió bien. Y le entró la duda a Felipe y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Me imagino la cara de Jesús también. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido, Felipe. Le dice, o sea, ¿qué le acabo de decir a Tomás? Me estás preguntando, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Hay otra manera de que Jesús pueda ser más claro? O sea, diciéndole, Felipe, ¿de qué manera te lo tengo que decir? Yo soy el Padre, representado en el Hijo, en la imagen del Hijo, que es la palabra eikon en el griego. Pero yo soy la manifestación visible del Dios invisible. Yo soy Dios. Versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice, yo soy, les está diciendo Jesús, yo existo en el Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo no existe fuera del Padre. No puede haber Hijo sin Padre. Por eso el Hijo es la manifestación del Padre, es la manifestación visible del Dios invisible, se lo vuelvo a repetir. Jesús nunca dijo que fueran dos o tres, que fuera el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, no, nunca dijo eso Jesús, nunca. Vamos a Juan 8, vamos a ver del versículo 24 al versículo 27. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, dice Jesús. Porque si no creéis que yo soy, le dice a Jesús, en vuestros pecados moriréis. De ahí el título que le puse a este video. Entonces conoceréis que yo soy. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, yo soy, estaba diciendo Jesús. Como en Éxodo 3, cuando el Señor hablaba con Moisés. Yo soy. Versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Le dijeron los fariseos. Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo para decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Encima te lo remarca acá. No entendieron que les hablaba del Padre. Versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Que yo soy quién? ¿Que yo soy el arcángel Miguel? ¿Que yo soy un ángel? ¿Que yo soy quién? Entonces conoceréis que yo soy. Nos quedamos en Juan 8, vamos al versículo 42. No quiero leerles todo el capítulo para no hacérselo tan largo.
Versículo 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, dice Jesús, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, yo he salido de Dios, yo salí de Dios, dice Jesús. No dice yo vengo del reino de mi Padre, yo vengo del reino de los cielos. No, yo salí de Dios. Vamos ahora, seguimos en Juan 8. Vamos a ver del versículo 53 al 59. Entonces los fariseos le dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Versículo 54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Quién era el Dios de ellos entonces? Si no era Dios, no era el Todopoderoso. ¿Quién era el Dios de ellos? Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Claro, ¿cómo no le va a conocer él? Y si dijese que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahora dime una cosa, ¿cuándo vio Abraham su día? ¿Cuándo lo vio? ¿Estuvo alguna vez Abraham cara a cara con Jesús? ¿Con Dios? ¿Estuvo alguna vez? Con Jesús, puntualmente. ¿Estuvo alguna vez Abraham cara a cara con Jesús? ¿Alguien me lo puede responder? Para que tengamos un poquito de interacción. ¿Alguna vez estuvo Abraham cara a cara? Yo te lo voy a decir. Abraham estuvo cara a cara con Jesús cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Cuando vino Jesús con los dos ángeles. Y estuvieron con Abraham y después fueron caminando y bueno, toda la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero ahí fue cuando Abraham vio al Todopoderoso. Y después viene el tema de que, bueno, ahí mismo Abraham le lava los pies a Jesús, le lava los pies a los ángeles. Y no me quiero meter en eso, pero bueno, después, por eso cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, que Pedro le dice, no, a mí no me vas a lavar los pies, le dice Pedro. Y Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, le dice Jesús. Y Pedro, bueno, resignado, le dice, está bien, Señor, pero necesito ser todo lavado. Le dice, no, porque ustedes limpios están, solamente necesitan que vuestros pies sean lavados, le dice Jesús a Pedro, porque del caminar porque ellos ya estaban limpios. Pero le dice Jesús, vosotros no entendéis ahora por qué os lavo los pies, pero lo entenderán más adelante. De alguna manera Jesús, aparte de demostrarles humildad, de demostrarles que para ser el más alto primero tiene que ser el más bajo, de alguna manera le estaba devolviendo el favor a su amigo Abraham, cuando Abraham le lavó los pies a Jesús en el encinar de Mamre. Entonces Jesús le estaba devolviendo el favor a su amigo Abraham. ¿Por qué? Porque ellos eran hijos de Abraham. Entonces, también cuando tú le lavas los pies a tu hermano, tú lo estás reconociendo como hijo de Abraham, a tu hermano. Y lo estás limpiando de su caminar. Versículo 57. Entonces los judíos le dijeron,
¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Le dijeron, claro, este está loco, ¿qué está diciendo? Jesús les dijo, de cierto os digo, y cuando Jesús decía de cierto os digo, estaba haciendo un juramento Jesús, y cuando decía de cierto os digo, lo estaba jurando, pero... Y él no podía jurar por otro más grande que él, por otro mayor, porque no había otro mayor, no hay otro mayor que él. Era el juramento que hacía Jesús. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Versículo 59. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por el medio de ellos, se fue. A ver, vamos a Juan 14. Vamos a Juan 14, versículo 13, donde vamos a ver otra cosa. Donde dice Jesús, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dice Jesús. Muy bien. Le pido al Padre, Jesús lo va a hacer. Ok, muy bien. 2 capítulos después, Juan 16 dice, en aquel día, hablando de cuando... En Juan 16 está hablando con los discípulos y le está hablando que ellos ahora tenían pesar porque Jesús había muerto, cuando se les apareció nuevamente a los discípulos después de que él había resucitado, que ellos estaban acongojados, estaban tristes, pero les estaba diciendo, bueno, después que él iba a ir, les iba a mandar el Consolador, y Jesús les dijo, en aquel día, cuando yo me termine de ir, no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, ¿yo lo haré? No, os lo dará, el Padre os lo dará. Pero Jesús, a ver Jesús, acá hay algo que no entiendo. Primero me dices, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ok, pero ahora me está diciendo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Pero ¿por qué primero lo hacías tú y ahí después? Porque en ese momento, porque cuando les dijo primero, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque Él estaba con ellos en ese momento. Claro, Él lo iba a hacer porque estaba con ellos. Pero después le dice, en aquel día, cuando yo ya no esté, ¿yo dónde voy a estar? En mi posición original, en mi trono, a la diestra de Dios, en el lugar de poder, en el lugar de autoridad. En aquel día, cuando yo ya no esté, yo esté en mi posición original. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo hará. Porque él ya iba a estar allá, él ya no iba a estar con ellos, en la tierra. Él ya iba a estar allá. Por eso dice, el Padre lo hará. Es hermoso. Como el Salmo 110. Cuando dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O como dice en la Reina Valera, Jehová dijo a mi Señor. Y esto es algo que no pueden entender los judíos, los que se dicen ser judíos y no lo son. Pero ellos no lo pueden entender porque para ellos Jesús todavía no vino y para ellos es únicamente Dios. Pero bueno, ellos no lo pueden entender. Vamos a Marcos 12:24. Jesús hablando, citando Deuteronomio 6, si mal no recuerdo, donde dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, o como en hebreo, Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el Señor uno es. Entonces sabemos que hay un solo Dios, que será el juez de vivos y de muertos, que obviamente es el Dios del trono blanco de Apocalipsis 20, si mal no recuerdo. Entonces hay un solo Dios. El mismo Jesús lo dijo ahí en Marcos 12. Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, el Señor es Dios, está diciendo Jesús. El Señor es uno solo.
Dios es uno solo. Vamos a ver. Marcos 25, capítulo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Para los defensores de la doctrina de que Jesús es un ángel o que Jesús no es Dios. ¿Jesús se va a sentar en su trono de gloria? Yo pensaba que el trono de gloria era Dios, el que iba a venir en gloria era Dios. Romanos capítulo 2, versículo 16, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Acá dice que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Por qué? Porque es uno mismo, es uno solo. Segunda de Timoteo, vamos a ir agilizando un poco. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, donde dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vamos a ver una cosa con este versículo. Vamos a ver dos cosas, mejor dicho. Dice: te encarezco delante, siempre hablando de los que dicen que Jesús no es Dios, ¿no? Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, está hablando de dos, está diciendo a Dios y a Jesús. Ok, pero dice que juzgará, dice Pablo. Habla en singular. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De Dios o de Jesús? Porque Pablo habla en singular. Entonces, ¿quién? Si Jesús es el que va a juzgar, entonces Dios. Y otra cosa, Pablo usa mucho en sus saludos, en las cartas, en Romanos, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en Corintios. Pablo usa mucho cuando dice Dios y del Señor Jesucristo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esa palabra del fue agregada. Lo puedes comprobar tú mismo. Puedes agarrar un traductor del griego al castellano. Yo uso un traductor que es muy bueno, que se llama Dípolo. Puedes ir a la Biblia políglota, copiar el texto en griego, el texto original, pegarlo y traducirlo. Vas a ver que la palabra del no figura. Entonces, la verdadera lectura es te encarezco, delante de Dios y Señor Jesucristo. Lo que pasa es que cuando tradujeron esta parte, vieron, dice, te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo, pero no pega, no se lee bien, no, vamos a agregarle el del. Vamos a agregarle el del, dijeron. Y por eso fue que esa palabra fue agregada. Pero la verdadera traducción, lo puedes comprobar tú mismo, como te dije. Hacen simplemente un copy-paste, nada más. Te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo, porque Dios es el Señor Jesucristo. Lo puedes ver en el texto original en griego. El del fue agregado, y así en todas las salutaciones de Pablo que hacen todas las cartas. Creo que en todas las cartas Pablo tiene el mismo texto, y en todos los textos fue agregado el del. Es simplemente eso. Vamos a Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Claro, porque no existe el Hijo fuera del Padre. Entonces, tú para honrar al Padre tienes que honrar al Hijo. No puedes honrar al Padre fuera del Hijo. Yo y el Padre, uno somos. Es algo indivisible, no los puedes separar. Yo y el Padre, uno somos. Es así de simple. Hechos capítulo 5, versículo 42. Dicen los apóstoles, escribe Lucas:
Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué no predicaban a Jehová? ¿Por qué no predicaban a Yahweh? ¿Por qué? Predicaban a Dios, predicaban a Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Dice Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, dice Pablo, en los cuales el Dios de este siglo, lo que les estaba diciendo anteriormente, el Dios de este siglo con D minúscula, como les gusta mencionar a los testigos de Jehová en su Biblia, cuando hablan de Jesús, le ponen con la D minúscula, como está en 1 Timoteo, hoy se los leí, bueno, me olvidaron. Pero ellos cuando hablan de Jesús, cuando la Escritura le pone Dios con D mayúscula a Jesucristo, ellos se lo ponen con D minúscula. Mentirosos. Pero bueno, acá dice, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. ¿Por qué la gloria de Cristo? Porque es Dios. De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como les decía, es la imagen visible del Dios invisible. Y hoy también les dije que la palabra imagen era la palabra en griego eikon. Es la palabra en el Strong o en la Políglota, es la palabra en griego 1504, eikon, que significa una semejanza. Entonces estamos hablando de que Jesús es una semejanza de Dios, es la imagen de Dios, es la manifestación del Todopoderoso, del Dios Jehová. Así de simple. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y la palabra faz es la palabra en el griego 4383, prosopón. La palabra prosopón, que significa rostro o cara. Entonces, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, en la cara de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando tú veías el rostro de Jesús, la cara de Jesús, la faz de Jesús, estabas viendo a Dios, ni más ni menos. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, lo que les vengo diciendo desde el principio del video. El primogénito de toda creación. Y saltan los testigos de Jehová y te dicen: ahí está, Jesús fue creado, es el primogénito de toda creación. Jesús fue creado y lo crió como un ángel. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso te dice en Romanos: en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hablando de Jesús. Entonces, ¿un ángel es la cabeza del cuerpo de la iglesia? ¿No es Dios? Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Cuánta plenitud? ¿Un poquito? ¿La mitad? ¿3/4? No, toda plenitud. En Jesús habita
toda plenitud, toda, es toda. La plenitud de la deidad habita en Cristo. Vamos a Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, donde te dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Cómo le dijo Dios cuando se le manifestó a Manoas, al papá ay, se me fue el nombre, bueno, de Sansón, cuando Dios se le manifestó a Manoas, le dice, ¿cómo es que le dice? Dios le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Se me erizó la piel. ¿Hace falta que te lo diga? No. Bueno. Y se llamará su nombre admirable. Hablando del niño que nació, del hijo. Y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Por qué consejero? Porque Él es tu consejero, Él es tu abogado. O Jesús no es el abogado delante del Padre. Por eso el nombre es consejero. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, con D mayúscula, Dios fuerte, Padre eterno, Padre con P mayúscula, príncipe de paz. ¿Por qué príncipe de paz? ¿Qué decía Jesús? O sea, yo no he venido a traer paz, sino espada. Es por la paz que trae sobre nosotros, en la reconciliación de los dos opuestos. Y ya vamos a hablar de eso, en la reconciliación de los dos opuestos. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, efectúa la reconciliación de los dos opuestos. La reconciliación de la diestra con la siniestra, de el alma con el espíritu. El Seposa te lo habla, lo puedes ver en Hebreos, lo puedes ver en Efesios 2. Ahí es que Él trae la paz. Por eso Jesús decía, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué el reino de Dios sufre violencia? Dentro nuestro sufre violencia. Cuando la diestra y la siniestra pelean para ver a quién le vas a hacer caso. Tu parte siniestra con tu parte diestra. Pero bueno, perdóname si divago y me voy de tema. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. De su imperio, no del imperio de Dios. Sobre el trono de David y sobre su reino, hablando del Hijo. Sobre su reino, no hablando sobre el reino de Jehová, sobre el reino de Dios. Sobre su reino. Entonces, ¿no estamos hablando del mismo reino? El reino de Jesús no es el reino de Dios, no es el reino del Padre. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. En juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Su reino va a ser confirmado en juicio y en justicia. Que va a ser la ley, que es la ley eterna. Es el pacto eterno. Es el pacto desde antes de la fundación del mundo. Y va a ser la ley que nos va a regir, la ley de la justicia. Va a ser la ley que nos va a regir en el siglo venidero. La ley de la justicia. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículos del 5 al 9, donde dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Algún testigo de Jehová que me pueda responder? ¿Que Jesús es un ángel? ¿Es el arcángel Miguel? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez,
yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Cuando Cristo sale de Dios, ahí se establece la relación padre e hijo. Porque no es una relación padre-hijo como nosotros la conocemos en la carne. No, es una relación espiritual, no es una relación carnal, no es un padre-hijo como lo vemos en la carne. Cuando Cristo salió de Dios, ahí se estableció la relación padre e hijo. Versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Pero si solamente Dios es digno de adoración, los ángeles no son dignos de adoración. Y lo podemos ver en muchos lados que lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿por qué dice adórenle todos los ángeles de Dios? Si Él no es Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios, con D mayúscula. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, por la eternidad. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Y qué es equidad? Sinónimo de justicia, sinónimo de rectitud, sinónimo de derecho. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Por qué? Porque Él es el rey de justicia, es el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Melech Tzedek, recuerda, te lo dije anteriormente, rey de justicia. Él va a reinar con un reino, con un cetro de justicia, en un trono de justicia, un reino cimentado sobre justicia, con sus súbditos, con sus reyes y sacerdotes, con sus reyes de justicia. Ya lo vamos a ver en algún otro video por qué la justicia lo es todo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Vamos a Juan capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, si yo sé, cuando esto es cuando está hablando con Nicodemo, cuando viene Nicodemo en la noche, viene a escondida para que no lo vean los fariseos, para que no lo expulsaran de la sinagoga, y se pone a hablar con Jesús, y bueno, dice un diálogo muy lindo ahí entre Jesús y Nicodemo. Pero bueno, para no contarlo todo, en el versículo 12 y 13, Jesús le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dice Jesús. Y en el versículo 13 le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces, me imagino la cara de Nicodemo pensando, ¿cómo es eso? Jesús le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Está bien claro lo que le dice Nicodemo, porque recuerda que Dios, aparte de ser todopoderoso, es también omnipresente, dentro de muchas cualidades. Entonces, Dios puede estar en la tierra y puede estar en el cielo al mismo tiempo. Es omnipresente, es todopoderoso. Y esa es una de las respuestas para los testigos de Jehová que no entienden porque el Hijo hablaba con el Padre y el Padre estaba allá arriba. Esa es una de las respuestas, pero hay otras cosas para ver. Vamos a Juan 14, versículos del 1 al 11, donde dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, claro. Cree en Dios, cree en mí también, yo soy Dios. Como se lo dijo a Felipe, como se lo dijo a Tomás. No, perdón, estoy leyendo dos veces, no, ya leí Juan 14, ya se lo leí, estaba leyendo exactamente lo mismo.
Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. El bautismo de Jesús, cuando dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Te imaginas en el lugar de Juan el Bautista que viene Jesús y quiere que vos lo bautices? Claro, yo hubiera hecho lo mismo que Juan. Yo te voy a bautizar a vos. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Y también es tema para otro video. ¿Por qué Jesús le dice eso? Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y ahí los católicos sacan la palomita, cuando te pintan la palomita en todos lados. La Escritura no dice que descendía en forma de paloma, dice que descendía como en el movimiento que hace una paloma. No dice que era de forma de paloma el Espíritu Santo. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y de ahí se agarró este testigo de Jehová, y estaba Jehová hablando. Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La palabra al lado es la palabra en el griego seutón, la palabra 4572, que significa a ti mismo, pertinente a uno mismo, privado, tu propio yo. Ahora pues, Padre, ¿qué era lo que estaba diciendo Jesús? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, o sea, glorifícame a mí mismo, glorifícame a tu propio yo. Voy a mi lugar privado, estaba diciendo Jesús. Voy a revestirme de mi gloria. Devuélveme al Dexios. Devuélveme a la diestra, a mi lugar de poder, a mi lugar de autoridad, a mi trono, a la diestra de Dios, al lugar de autoridad. Eso es lo que estaba diciendo Jesús cuando decía eso. No decía: no, Jehová, prepárame el banquito al lado de mi trono, así me siento al lado tuyo, porque tú eres Jehová, tú eres Dios, yo soy Jesús. No sean ridículos. ¿Cómo pueden? Yo la verdad que no me entra en la cabeza, pero bueno. A ver, vamos a seguir viendo otras escrituras. Sabemos que hay un solo Dios, ¿no es cierto? ¿Podemos tener consenso en eso si me está viendo algún testigo de Jehová? O alguien que no sea testigo de Jehová, pero que no crea que Jesús es Dios. ¿Podemos tener consenso de que hay un solo Dios? ¿Podemos tener consenso de que hay un solo trono? Y no me venga con el trono de los ancianos, no, estamos hablando del trono de Dios. Que hay un solo trono y que hay uno solo sentado. Un Dios, un trono y uno sentado. ¿Podemos tener consenso en eso? ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo escrituras. Isaías capítulo 6, versículo 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces podemos ver que vio el Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Un Señor y uno sentado, y un trono, ¿no es cierto? Bueno, ok. Vamos a Ezequiel capítulo 1, versículo 26, donde dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro,
y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Un trono, vio Ezequiel, pero vio a uno sentado, pero que parecía hombre. Ya me está empezando a hacer ruido, pero bueno. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Dice, entonces él dijo, oye pues palabra del Señor. Entonces yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces vio al Señor sentado en su trono, un trono y uno sentado. Vamos a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 2, donde dice, hablando Juan, cuando se le dio la revelación en la isla de Patmos, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Un trono y uno sentado. ¿No es cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Apocalipsis 21:5. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Nuevamente podemos ver lo mismo. Un trono y uno sentado. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 22. Dice, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Vuelta a lo mismo, un trono y uno sentado. ¿Quién está sentado? Dios, porque es el trono de Dios, ¿no es cierto? Vamos a capítulo Mateo 26, versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y entonces os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces acá estamos viendo otra cosa. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Qué estaba sentado en un lugarcito al costado? ¿En un banquito más chiquito como les dije anteriormente? Si nos vamos a la concordancia Strong, si nos vamos a la políglota, nos vamos al griego, podemos ver que la palabra diestra es la palabra en griego, la palabra dexios, que es la palabra 1188, que significa lugar de poder, lugar de honor, lugar de majestad. Ahí era donde el Hijo del Hombre se sienta, donde Cristo se sienta, en el lugar de poder, en el lugar de honor, en el lugar de majestad. No en un banquito sentado a la izquierda, no. En su lugar de autoridad, en su trono. Ahí se iba a sentar el Hijo del Hombre. Colosenses 3, versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, porque recuerda que para resucitar en el día postrero, primero tienes que resucitar en vida. Por eso Jesús decía, cuando aquel hombre le dijo, Señor, yo te seguiré, pero permíteme primero que vaya a enterrar a mi padre. ¿Y qué le respondió Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque el que no tiene el Espíritu Santo morando dentro está muerto. Porque solamente el Espíritu de Dios puede vivificarte. Si no tienes el Espíritu morando dentro, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, estás muerto. Sos un muerto en vida, por decirlo de alguna manera. Y por eso dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice Pablo, o sea, si tenéis el Espíritu de Cristo morando dentro tuyo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, donde está Cristo sentado en el único trono que hay de Dios, sentado en el lugar de poder, en el lugar de autoridad de Dios. Ahí está sentado Cristo, en el trono de Dios. Apocalipsis 3, versículo 21, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hablando Jesús, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero, ¿de quién es el trono? ¿Es de Jesús o es del Padre? Si hay algún testigo de Jehová que me está viendo, ¿de quién es el trono? ¿Es de Jesús o es del Padre o es de Jehová, entre comillas? Porque dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Jesús. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, dice. ¿Puedes ver? ¿Te puedes dar cuenta? Está más que claro. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 11 al 13. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, o sea, alrededor del trono de Dios, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, pero el poder no es de Dios, no es de Jehová, entre comillas. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero pareciera que está hablando de Dios. Versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono y al Cordero, que es el mismo, porque el Cordero está sentado al dexio de Dios, está sentado a la diestra de Dios, está sentado en el lugar de poder, en el lugar de autoridad. Seguimos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 15 al 16. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Hay alguien que me está diciendo, un tal Estacas 1967, dice: para ser creyente mentís mucho. Realmente, si miento mucho, realmente me encantaría que me expusieras la mentira que estoy planteando, que estoy explayando, en la cual me estoy explayando. La verdad que me encantaría que me expusieras lo mentiroso que soy. Te invito a que lo hagas en los comentarios y me digas si he mentido, en qué he mentido. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las peñas y entre las peñas de los montes,
y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, decían, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Estaba hablando exactamente del mismo, de la misma deidad. Apocalipsis 11, versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero está hablando en singular. ¿Pero de quién habla? ¿De quién dice, y Él reinará por los siglos de los siglos? ¿De nuestro Señor, que supuestamente es Dios o es Jehová, para los testigos de Jehová? ¿O de su Cristo? ¿De quién está hablando? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, todo lo que les he leído ahora, Isaías, Ezequiel, Juan en la isla de Patmos, todo lo que leímos en Apocalipsis, ¿cuántos tronos vieron? ¿Cuántos tronos vio Juan? ¿Cuántos tronos vio Ezequiel? ¿Cuántos tronos vio Isaías? Vio un trono y uno sentado. ¿No es cierto? Bueno, vamos a ir viendo otros pasajes. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9. Dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, le dijo, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan, las palabras de este libro. Adora a Dios, le dijo el ángel. ¿Por qué? Porque el único digno de adoración es Dios, solamente Dios. Y casi lo mismo está en Apocalipsis 19, versículos 9 y 10, donde dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios, dice. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, le dijo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, los ángeles no quieren ser adorados, porque el único digno de adoración y de esa alabanza es Dios. Y en Hechos 10, en el episodio de Pedro con Cornelio, pasa exactamente lo mismo. Pedro no era un ángel, pero cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y se postró a sus pies y le adoró. Y le dijo, Pedro lo levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, igual que vos, le dijo Pedro. No me adores, yo soy hombre igual que vos. Nadie quiere que lo adoren, nadie con dos dedos de frente para decirlo para que me entiendas. El único digno de adoración es Dios, ni hombre, ni ángel, nada, solamente Dios. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué ocurría con Jesús cuando se manifestó en este plano tridimensional que vivimos? A ver, vamos a ver. A ver, voy a agarrar esto para que no se vaya. Vamos a Mateo 14, versículo del 31 al 33, donde dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro dudó, en el episodio de cuando Pedro dudó y empezó a hundirse en el agua, cuando caminaba por el agua.
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron a Jesús, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y les dije anteriormente que hay una simbología, cuando tú dices eres hijo de Dios, estás diciendo eres igual a Dios. Pero Jesús no vino y le dijo, no me adoren, no. Chicos, a ver, chicos, párense, no me adoren. El único digno de adoración es Jehová. No me adoren. No les dijo eso Jesús. Jesús les permitió que lo adorasen. ¿Por qué? ¿Hace falta que te lo diga? Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Vamos a un tercer testimonio, porque dijo Jesús, en boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Vamos a un tercer testimonio. Hay muchísimos, pero bueno, vamos a un tercero. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo cuando Jesús se le manifestó después de haber resucitado. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Acá nos dice que Jesús estaba yendo hacia arriba y miró para abajo así, vieron que los apóstoles lo estaban adorando y agarró, no. Espera, Jehová, espera, voy a decirles a los discípulos que me dejen de adorar porque yo soy un ángel. Y bajó y les dijo, no me adoren, muchachos, no me adoren, yo soy un ángel. Y volvió a subir. No pasó eso. ¿Qué les leí hace un rato en Hebreos? En Hebreos 1, versículo 6, cuando dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Está más que claro. Pero bueno, vamos a ir terminando este video acá, para no hacerlo tan largo. Pero bueno, ya van a venir otros videos hablando de este tema. Pero bueno, lo de que Jesús es Dios lo voy a ir haciendo espaciado, porque es un tema que está por demás claro, pero sé que hay muchas personas que por ahí no lo saben, o para los que lo saben, para poder ir a ciertos versículos que quizás lo habían olvidado o no lo habían escuchado. Pero bueno, fundamentalmente para los que no lo saben, para los que tienen dudas, y para que puedan ver, puedan analizarlo, puedan chequearlo con las escrituras, como hacían los bereanos. Así que bueno, el domingo que viene seguramente volvamos otra vez con el tema de la justicia, porque hay muchísimo para hablar, como bien lo saben. Pero bueno, hay tantos temas para hablar, pero bueno, ya lo vamos a ir hablando de a poco. Nos vamos a ir enfocando no solamente en la justicia, sino en lo que hablamos hoy, de que Jesús es Dios. Nos vamos a ir enfocando en el pecado, vamos a ir hablando del arrepentimiento, vamos a ir hablando de quién era Melquisedec. Infinidad de temas, muchísimos temas. Pero bueno, les quiero desear a todos mis hermanos, que tengan un buen final del año que nos han dicho que termina ahora y que comienza ahora, porque realmente es una fecha mentirosa en realidad, porque ni estamos a punto de terminar un año ni estamos a punto de comenzar otro, porque todo ha sido cambiado, las fechas, absolutamente todo, el cronos, todo ha sido. Pero bueno, lo que celebra el mundo, el final de año, el comienzo del otro año, si lo van a festejar, les deseo un buen festejo. Pero bueno, siempre con la mirada puesta en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Siempre con la mirada puesta en Él. Nos vemos en un próximo
vivo, nos vemos en un próximo video en el cual estaremos hablando otras cosas, otros temas, otras enseñanzas. Hermanos, que sean bendecidos en el nombre de Jesús y hasta un próximo video.